Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Durante toda la semana estamos abordando un tópico general titulado ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Y el texto que hemos estado utilizando como texto base para el estudio de esta semana lo encontramos en el Salmo capítulo 84, versículo 2. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Damos una bienvenida muy especial, como siempre, a nuestro compañero Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias una vez más por estar con nosotros. Saludos y bendiciones una vez más, mi querido Pastor Lizardo. Saludos y bendiciones, mis amigos oyentes. Estamos de vuelta en el estudio de la palabra de Dios. Hoy es miércoles 30 de junio. Y vamos a ser bendecidos con una maravillosa lección, como de costumbre, el descanso en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender sobre eso, vamos a poder hablar. Agradezco a los que están siendo interactivos, que están escribiendo en la caja de comentarios lo que Dios está diciendo en los folletos. Nos escriben comentarios allí de manera especial. Me gustaría pedir en este momento que el Espíritu Santo continúe con nosotros. Así que donde quiera que usted esté, amigo oyente, vamos a tomar una actitud de oración. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das hoy miércoles de volver a estudiar tu palabra. Queremos aprender más del descanso en el Nuevo Testamento. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. El día de hoy estaremos abordando el tópico titulado El descanso en el Nuevo Testamento. Recuerden que el día de ayer estuvimos abordando el tema ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Y vamos a ver en el estudio de hoy cómo vemos que el Nuevo Testamento habla acerca del descanso. Una forma verbal para descanso se encuentra con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento y es el verbo griego anapau, que significa descansar, relajarse, renovarse. Por lo regular se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este verbo anapau también puede referirse al descanso físico. En el saludo final a los Corintios, el apóstol Pablo expresa su gozo por la llegada de amigos que confortaron su espíritu. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 18. Otro verbo que es muy utilizado, Pastor Denis y amigos oyentes, en el Nuevo Testamento para indicar reposo es el verbo hechiazo, que describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Pero también este verbo es utilizado para describir una vida serena y puede indicar que alguien no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado. En Hebreos capítulo 4, verso 4, se utiliza el verbo griego katapau, que significa hacer cesar, brindar descanso y descansar, haciéndose eco del uso que le da la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Curiosamente, Pastor Denis y amigos oyentes, la mayoría de los usos de este verbo en el Nuevo Testamento aparecen en Hebreos capítulo 4. Vamos de inmediato a entrar en contacto con la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según Marcos capítulo 6, los versos 30 al 32. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes.
¿Cómo no, Pastor Lizardo? Claro que sí. Siempre tenemos la Biblia en mano. Espero que nuestros amigos oyentes también tengan su Biblia en mano, porque cuando usted no solo escucha, sino que también utiliza sus sentidos, es decir, que mientras estamos estudiando la Biblia, mientras estamos leyendo el folleto, usted tiene su folleto en mano. Cuando decimos una cita bíblica, usted la busca en la Biblia. Los conceptos emitidos aquí se van a quedar en su memoria. Cuando usted utiliza sus sentidos, la visión, porque está viendo allí la lectura, el tacto, porque está pasando las páginas de su folleto, la audición, porque está escuchando, esos conceptos van a quedar en su mente. Así que claro que sí, Pastor Lizardo, tengo mi Biblia abierta aquí en Marcos, el capítulo 6, los versos 30 al 32, esa historia interesante de la alimentación de los 5,000. Dice la santa palabra de Dios: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes que usted acaba de leer, notamos algo bastante interesante. Y es que recuerden cómo Jesús tenía mucho trabajo misionero que realizar con sus discípulos, pero él mismo hace el pedido a los discípulos de descansar y recostarse un poco. Venid vosotros aparte y descansad un poco, decía el texto. Estas palabras de Cristo no fueron formuladas como una invitación. Se expresa en una forma imperativa, que es una orden o un mandato. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional, y también está preocupado por nuestro bienestar físico y espiritual de igual manera. Los discípulos acababan de regresar de un extenso viaje misionero al que Jesús los había enviado de 2 en 2. El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30, describe su entusiasmo al regresar. Debieron ellos haber tenido el corazón rebosante, Pastor Denis. Ellos querían compartir sus victorias, sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús detiene todo, llamándolos primero a descansar. Marcos incluye una nota explicativa. Él dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pastor Denis y amigos oyentes, estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional planificando periodos o tiempo de descanso. Mira qué interesante, Pastor Lizardo, el texto bíblico y también el comentario que usted acaba de hacer, de que está en imperativo, que es un mandato, o sea, el Señor le dice, tienen que ir a descansar. La mayoría de nosotros vivimos afanados. Por ejemplo, lo que nos ocupamos en la iglesia allí, los pastores viven ocupando el tiempo en estrés, viven en constante estrés, las llamadas, los compromisos terminan una cosa, pero el Señor dice: no me cuentes, ni siquiera venga a contarme, ve y descansa. ¿Será que estamos hablando, Pastor Lizardo, para alguien que está viviendo en constante estrés? Tal vez estamos hablando en este momento para alguien que está trabajando más de 20 horas. O tal vez no puede descansar las horas donde su cuerpo y su mente pueden recuperarse. Ya sea que está afanado en la iglesia o afanado por lograr cosas en esta tierra, porque quiero comprarme mi casa en mi país, porque quiero comprar un carro, y vivo en una constante estrés, y a veces vamos a los pies de Cristo a contarle. Allí es donde Él dice: no cuentes nada, porque ellos fueron a contarle según el relato, ¿verdad? Y el Señor le ordena, porque usted me acaba de decir allí que está en imperativo, el Señor le ordena: vayan y descansen. Estamos hablando para algún hombre, para alguna mujer que necesita descansar en el día de hoy. Tal vez
lo más sano, lo más espiritual que usted puede hacer en este día es ir a descansar. Eso es espiritual, según nos muestra la lección de hoy. Eso es espiritual. Tal vez lo más espiritual que usted pueda hacer en este día es irse a descansar, Pastor Lizardo. Así es, Pastor Mercedes. Jesús descansó, Jesús motivó a los discípulos que descansaran. ¿Quién soy yo para desobedecer ese llamado imperativo que hace el Señor de descansar y reposar un poco? De esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado El descanso en el Nuevo Testamento. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Perdónanos, oh Señor, si hemos estado afanados, tan ocupados que no hemos dedicado tiempo a descansar. Gracias porque el día de hoy tú nos motiva a reposar y descansar un poco, para que de esta forma nuestra salud, tanto física, emocional y espiritual, se mantenga estable. Gracias por tu palabra. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.